Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Bueno, Javier, primer episodio exclusivo, realmente exclusivo para Patreon. Y como prometimos, un episodio académico. Claro, ¿no? Y venimos con las novedades. Ayer grabamos el tema de Roundtable, la primera. Sí, esto va a salir primero, by the way. O sea, que no diga nada. Sigue. Primer episodio que tuve de audiencia también. Sí. Muy interesante. Que la idea era que hiciéramos un tag team, pero nada, la gente va a entender después que salga esto. Sí, sí. Pero nada, yo estoy súper contento porque lo prometido es deuda. Entonces, hoy estamos pagando. Nosotros tenemos por aquí a un peso pesado. De lujo. A un peso pesado de lujo que ya ha venido, que nos dejó mucha enseñanza, que yo creo que tiene nuevos fans. Ya él tenía fans, ahora tiene más fans Y de la propia comunidad de peso pesado. Y Pati no está en el día de hoy porque en el último episodio con el invitado quedó fundida. Sí. Chipió. Señores, con ustedes el profesor Pablo Ames. Bienvenido, Pablo, nuevamente. Muchas gracias. A tu casa, peso pesado. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Buenísimo. Bueno, tenemos, ya él es casi oriundo de Santiago. El hombre que ha llevado, bueno, ya había academia en Santiago, pero una academia más especializada full en negocio, ¿verdad? Negocio, de alta dirección. Entonces, la idea es tener dos cápsulas. Vamos a tener primero esta primera cápsula, que es de dirección general, ¿verdad? Vamos a hablar cuáles son las funciones de ese consejo administrativo, aquellos que son los dueños, ¿verdad? Y el consejo directivo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Y qué es esto de dirigir? ¿Qué significa dirigir? Y yo creo que también nos puede dar un chancecito hablar sobre cuál es el impacto que puede haber en la sociedad desde las empresas. Claro. ¿Qué impacto le puede generar a la sociedad las empresas? O sea que, nada, Pablo, yo quisiera comenzar, yo creo que vamos a empezar lo más simple posible, como qué es esto de dirigir. Muy bien, pues mira, nada, como siempre otra vez os decía, os agradezco otra vez la invitación a estar aquí con vosotros para poder estar con vuestra audiencia, que es una audiencia numerosa y de mucha calidad. Pues mira, dirigir es una cosa interesante tenerla en consideración, ¿no? Y pensarlo, ¿no? Cuando empezamos nuestra vida profesional, habitualmente pues somos técnicos, sabemos hacer algo concreto, producimos algo concreto en la empresa. Un buen día nos hacen directivos y tenemos que tener claro que la profesión ha cambiado completamente. Es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, no te va a dar éxito en esta nueva profesión, que es dirigir, haciendo lo mismo que hacías antes. Tienes que romper un paradigma. El paradigma es que todo el mundo quiere tener éxito. Claro. Y entonces, cuando lo tiene tendencia a reproducir lo que hizo para seguir teniendo éxito. Pero aquí no funciona. Te tienes que dar cuenta. No cambiar lo que está dañado, Claro. lo que no está dañado. Exactamente. El tema es que ha cambiado tu profesión. Claro. Tienes que darte cuenta de que ya tu trabajo no depende directamente de ti. Depende de otras personas. Entonces esto cambia completamente el paradigma. Tú trabajas como directivo para tu equipo, para que ellos sean los que consiguen los resultados que se esperan. Esto no es fácil. Implica, por ejemplo, que a nivel de tu propia formación, de tu crecimiento como directivo, no se trata de aumentar el conocimiento. No digo que no haya que aumentarlo. Digo que no se trata únicamente ni principalmente de aumentar tu conocimiento, que sí que es el camino de desarrollo de un técnico. Es aprender técnicas, herramientas que le ayuden a poder mejorar procesos, etc. No. Aquí la clave está en desarrollar una serie de hábitos y por lo tanto los hábitos se entrenan. No es un tema de oírse una conferencia o leerse un libro. Sí que es importante y en algún momento podemos hacer una reseña de libros que debería tener a mano un directivo o un empresario o un emprendedor. Pero bien, eso te va a aportar un 10% si quieres en el éxito total de tu función. La clave está en desarrollar hábitos, entrenar. Consistencia. Claro, entonces es fundamentalmente, además, son varios hábitos, pero me voy a centrar sobre todo en un hábito intelectual que también es de la voluntad, que es lo que llamamos el hábito de la prudencia o la virtud de la prudencia, que también llaman otros en el IS Business School, del que soy yo egresado, pues le llaman sabiduría práctica, ¿no? Porque a veces el término prudencia se entiende popularmente mal, ¿no?
porque popularmente la prudencia se entiende como ausencia de acción. Espérate, voy a hacer esto, espérate, sé prudente, párate, ¿no? La prudencia, técnicamente hablando, es todo lo contrario. Es prudente aquel que lleva a la acción aquello que conviene hacer. Por lo tanto, si no lo termina ni lo lleva a cabo, no es prudente por muy bien que lo haya pensado. Es pura acción. Dirigir es acción. Y hacer acción no estás en el ámbito teórico. Entonces, si estás en el ámbito práctico, tienes que desarrollar una serie de hábitos, que es los hábitos propios de la toma de decisiones. Por eso, la experiencia no es sustituible por la academia. Es decir, un directivo que quiere mejorar como directivo parece una perogrullada. Para empezar, tiene que ser directivo. Es decir, yo no puedo formar dando clases a padres que no lo son. Por una posición difícil de contratar, por lo menos al principio, porque tú tienes que dar un voto de confianza. Claro. En esta persona tiene las cualidades de ser directivo. Vamos a darle chance para que florezca. Bueno, pues esto que tú dices es tremendamente sensato, pero no siempre se hace así. Porque lo que hacemos habitualmente es hacer directivos a aquellos que han sido buenos técnicos. ¿Cómo tenemos para promocionar a la gente en la empresa? Pues tenemos dinero. Y de paso perdemos un buen técnico. Exactamente. Entonces, a veces el que es buen técnico no necesariamente tiene las cualidades que tú has dicho para que sea un buen directivo. Perdemos un buen técnico y dejamos para ¿Podemos hacer un ejemplo práctico, corto? Para que la gente entienda quién es un técnico y tengo cómo tengo un vendedor magnífico en la empresa. Es el que mejor vende. Consigue mayor número de ventas, fidelización de clientes, la gente le quiere, tiene un buen don de gentes, sabe muy bien manejar todos los procesos de venta, el papeleo administrativo que tiene que realizar, conoce muy bien las necesidades del cliente, está orientado a satisfacer sus necesidades. Y un día decimos, bueno, pues hay que promocionarle. Para que gane más, para premiar su labor, le hacemos jefe de ventas. Claro, pero un jefe de ventas lo que maneja es un equipo de ventas. No tiene necesariamente un trato directo con el cliente, con algunos sí, pero ya no es el core de su profesión. Ahora es cómo animo, desarrollo, entreno a estos vendedores para que hagan aquello que yo hacía antes y lo hagan de manera eficaz, eficiente y consistente. Claro, es una labor diferente. A ese técnico seguro le va a ser muy difícil salir de su rol de seguir vendiendo y tener 25 asistentes. Entonces, yo no sé si estás hablando de mí, pero mi teoría fue esa. No. Y cuando yo me senté en esa silla nueva, pero espérate, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo hacía antes. Claro. Sí, obviamente tiene la ventaja de que tú conoces las motivaciones de esa posición técnica o lo que fuese, pero un animal totalmente diferente. Claro, tú lo que tienes que buscar ya como directivo de ese equipo es buscar las herramientas y ponérselas en sus manos para que ellos puedan hacer su trabajo. Exactamente. No, y tú comienzas a ser un tomador de decisión también, claro, y no un simple ejecutor, no, que eso pone complejo el asunto. Claro. Eres un directivo, tomas decisiones, manejas un grupo de personas, ya no consigues los objetivos directamente, sino a través de ellos, y tienes que cambiar tu chip, porque si no, estás todo el tiempo puenteándoles y haciendo el trabajo que hacen ellos. No los desarrollas, si la gente no se desarrolla, se desmotiva, y acabas teniendo una alta rotación y bajan las ventas totales, ¿no? Entonces, es muy importante esa línea, ¿no? Oye, tú eres directivo, plantéatelo, vete a un retiro de 2 días para decir, espérate, esto ha cambiado. Entonces, implica estar muy atento a cuáles son las claves de lo que estás haciendo y de lo que da el éxito. Es empezar a tener conversaciones con gente de tu mismo nivel para entender cómo fueron sus experiencias, porque un directivo aprende de otros directivos. Y luego es muy aconsejable formarte en una buena escuela de negocios en la que lo que predomina es el método del caso, como Harvard ya implementó en el 16-17. ¿Por qué? Porque es entrenamiento permanente. Es decir, la gente se piensa... Es la diferencia entre la academia cuando hablamos... Perdón, ¿el 16-17 qué? Es cuando se crea Harvard y introduce el método del caso. Desde su inicio ya venían con Harvard Business School, no Harvard University. Por eso hay que hacer una distinción que quizá a veces no se entiende bien. No es lo mismo una escuela de negocio que una universidad. Los posgrados pueden ser de universidades o de escuelas de negocio y se pueden llamar igual. Pero un posgrado de una universidad es una cierta continuación del pensum académico, mismos profesores, metodologías, etc. Y una escuela de negocio opera de manera muy independiente. Tú has estado en Wharton recientemente.
Wharton es la primera escuela de negocio del mundo, la segunda es Harvard Business School. Wharton pertenece a Pensilvania. No es igual la Universidad de Pensilvania que la escuela de negocio de Wharton. Incluso en el campus tú no ves nada que dice UPenn. Es más, está separado. Ward. Está separado. Conviene que esté separado. Porque va dirigido a gente diferente y además forma la razón práctica, no la razón teórica, que es lo que se hace en la universidad. Entonces, la buena universidad busca la verdad, el conocimiento verdadero. La escuela de negocio, el conocimiento verdadero práctico, el práctico. Entonces, conviene que esté separado. Por eso tú ves que en la universidad tradicional todos los profesores, la mayoría son académicos, y en la universidad o en la escuela de negocios, por lo general, hay muchos profesores que son más practicantes de éxito y trayectoria. Exactamente. Pero que están formados como profesores, cuidado, porque también se puede caer en que la escuela de negocios sean solamente profesionales en ejercicio, pero no tienen las skills de un profesor, ¿vale? Entonces, si es un buen profesor de escuela de negocio, alguien que ha tenido experiencia de emprendimiento, directiva, etcétera, que luego pasa a la academia, se forma como académico, se forma en la metodología de caso y da clases. Eso sería, digamos, un profesor maravilloso, ¿no? Sin necesidad de que tenga PhD, ¿eh? O sea, el PhD lo que pasa es que es un requerimiento ahora mismo para los rankings, ranqueos, etcétera, ¿no? Pero no realmente para el aula. Para el aula te hace falta un tipo que sabe de qué te habla. Claro. Porque él dirige, él emprende. Este es el... Entonces, son cosas diferentes. No es igual un programa en un sitio que en otro. ¿Qué aconsejo yo a los directivos? Que lo son, que se formen en una buena escuela de negocio, que tenga una visión, que maneje el método del caso y que tenga una visión de la empresa que nosotros decimos humanista. Es decir, que entienda la labor de la empresa que tiene en la sociedad. ¿Qué importancia tiene la empresa en la sociedad? ¿Qué aporta a la sociedad? Yo quiero hacer un pequeño paréntesis Sí. antes de entrar ya Sí. a qué aporta la sociedad. Y volviendo al tema del método del caso. Muy bien. Me sucedió hace unos días que estaba con un cliente y solucionamos un problema literalmente con el método del caso. O sea, comenzamos... A mí algo que me enseñó mucho el haber hecho el MBA bajo la metodología del caso es que lo primero es, tú sabes identificar el problema real y diferenciar el problema de los hechos y las situaciones que hay, que existen, que muchas veces son consecuencias del real problema. Claro, porque los hechos no se solucionan, los hechos son, tú tienes que solucionar el problema, y si te enfocas en todo no vas a encontrar un problema. Pero que muchas veces uno se confunde, Claro. y uno cree que el problema es que yo estoy gordo porque como mucho. No, el problema es que yo tengo un tema de ansiedad probablemente, yo tengo un tema de esto, de aquello. Vamos a buscar el problema real, la raíz. Y a partir de ahí, que ya yo creo que la mitad de la batalla está ganada cuando ya uno identifica el problema real. Y luego entonces cuando uno pasa a evaluar las alternativas en base a criterios y tomar la decisión de cuál de esta alternativa vamos a decidir en base a los criterios más importantes e incluso valorarlos, me funcionó en la vida práctica laboral, o sea, en la vida real, vamos a ponerlo así. Pero nada, para aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar con la metodología del caso, la verdad que es súper interesante y yo le he dado uso. Y yo creo que también se vuelve una parte del pensamiento del día a día. Eso es. O sea, tú comienzas a pensar, decir, no, me pasa en la casa, que yo le digo a mi esposa, es que el problema no es ese, espérate, vamos a buscar el problema real. Y ella le ha costado entender, porque no ha tenido la oportunidad, pero ya lo entiende, O sea que, nada, perdón por ese mini paréntesis. No, pero creo que buenísimo, es válido. porque has desarrollado muy bien, muy rápidamente lo que desarrolla la metodología, ¿no? O sea, que pone el centro efectivamente en la realidad y es un entrenamiento permanente con un caso, con otro caso, con otro caso. Y es importante en esta dirección porque hay gente que me pregunta, ¿no? Vamos a ver, hay mucho empresario, la mayoría que son empíricos. Es decir, no tienen una formación académica fuerte porque montar empresas, repito, no por ser universitario montas empresas. No por estudiar mucho montas Hay gente empresas. que dice que es eso de loco montar. Claro, no. Es que hace falta otras habilidades. Y te los encuentras que son reticentes a formarse académicamente. Porque no se quieren exponer en un aula, porque piensan que eso va a ser muy teórico. No, vamos a ver, el método del caso lo que hace es meterte un caso real de empresa y tienes que tomar una posición de qué solución le vas a dar, qué línea de acción vas a tomar ante ese problema que aparece en el caso. Tú te lo estudias de manera individual, después trabajas en equipo. El trabajo en equipo es con un grupo pequeño de 5, 6, 7, 8 personas que también son directivos de tu perfil, de los que hemos dicho antes que se aprende,
y que discuten sobre el problema del caso, no sobre sus empresas, sino sobre el problema del caso. Es decir, es un consejo de dirección, es un comité directivo, simula un comité directivo. Es decir, es lo que hacen habitualmente. No se salen de ese rol. Y después van a la sesión plenaria con el profesor, que también hacen lo mismo. Por lo cual, no es que se encuentren de repente en una clase en la que tienen que recibir pirámide de Maslow, en un tema teórico puramente, sino que no, es discusión sobre lo que ellos hacen habitualmente con sus directivos o con su consejo de administración si son propietarios, ¿no? Esto es lo que ellos van manejando. ¿Qué vas entrenando? Pues como tú has dicho, vamos primero a identificar qué hechos son relevantes de la realidad, de la situación, cuál es mi situación actual, conocer bien la situación. Una vez que conoces la situación, haces un diagnóstico del problema. Cuando haces el diagnóstico del problema, vas a la causa raíz, es el pensamiento crítico. Muchas veces, y perdona que haga esta comparación, se habla mucho de pensamiento crítico, pensamiento estratégico, pensamiento creativo. Bueno, pues cuando tú desarrollas la razón práctica, la virtud de la prudencia, y vas viendo las etapas que tiene, vas desarrollando todos esos pensamientos. Pensamiento analítico, cuando analizas la situación, que es ver las partes en las que se compone la realidad. Y ves que las partes tienen una relación entre sí. Esa relación entre sí es el pensamiento sistémico, en las que tienes que hacer diagnóstico. Vas viendo la relación entre las partes y te das cuenta de que eso va a definir un problema. Una vez que defines el problema, tienes que ir a la causa raíz, como muy bien has dicho, Gustavo. La causa raíz es pensamiento crítico. ¿Qué es causal y qué es correlativo? Hay que diferenciar lo correlativo de lo causal. Después de ahí, pasas a generar alternativas de solución. Es pensamiento creativo. Entonces tienes que empezar a dar alternativas, soluciones para esa situación. Y después tienes que elegir una. Eso es un pensamiento crítico también, es emisión de un juicio. ¿Qué alternativa es la mejor? Y después eliges los medios para llevarlo a cabo, que es el pensamiento estratégico. El estudio de los medios necesarios para llegar a un fin determinado. Eso es lo que vamos entrenando en una buena escuela de método del caso. ¿De acuerdo? Ese es el entrenamiento que yo sí que aconsejo El a los pluripensamiento. directivos. Exactamente. Yo creo que fue interesante, un paréntesis bastante grande. Pero, no sé, me gusta mucho. Y yo quiero hacer otro paréntesis, o sea, porque he estado pensando también bueno, lo que está diciendo el profesor es algo para aplicarlo en una corporación, en una empresa grande que tiene consejo de administración. Pero yo creo que no, o sea, obviamente un emprendimiento pequeño, una empresa pequeña, tal vez tú no tengas un consejo de administración, pero tú sí puedes tener esa filosofía, puedes ser ese habilitador, esa persona que forma, ese directivo, e irlo llevando. Y a medida que la empresa crezca, obviamente tú sí vas incorporando ese equipo que va creciendo y con esa misma cualidad y se te va a hacer mucho más fácil para cuando tú, para crecer. O sea, es una buena zapata para crecer. Pero tú sabes que si tú tienes un buen networking y te juntas con pares, tú creas una especie de digamos, como un espacio de pensamiento. Vamos a juntarnos a dar un trago, incluso. Y tú puedes tocar temas si llega a tener esa confianza. También están los gremios, por ejemplo, donde tú puedes exponer ciertas cosas y tener esa especie de feedback. Porque lo dijimos en aquel episodio, o sea, liderar una empresa es complicado, pero principalmente porque tú estás solo allá arriba. Tú estás solo, entonces no, o sea, hay cosas que tú no necesariamente puedes estar dejando que permee hacia abajo. Entonces, concho, ¿cómo buscamos esos pares que nos ayuden a tomar las decisiones y a consultar también? O sea, más que tomarla per se. Ahí hay un tema muy importante, que te conviene efectivamente estar con otra gente que tiene tu misma dinámica. ¿Por qué? Porque los problemas directivos no se pueden, o sea, no hay recetas a priori. Es decir, cuando yo estoy en el ámbito productivo, yo puedo aplicar algoritmos, protocolos que me ayuden a saber qué solución tengo que tomar. Es un tema de cálculo, de saber formulación. Pero a nivel directivo me encuentro ante problemas que no puedo tener un juicio a priori, una receta a priori. O sea, que un buen director nunca será reemplazado por la inteligencia artificial. No, efectivamente. Entonces, nunca sabes si acertaré con la... Yo puedo hacer todo este proceso ordenado de toma de decisiones, que lo tengo bien entrenado, pero nadie me garantiza que tendré éxito. Entonces tengo que vivir con la incertidumbre. El riesgo es parte del emprendedor, del directivo, y eso emocionalmente es muy complejo de manejar. Entonces hay una epidemia en los directivos de inseguridad. Y el directivo inseguro es peligroso. Qué bueno que tú dijiste eso. Yo te lo comenté a ti y se lo comenté a Patti. Yo siento, hay muchos directivos, bueno, como que últimamente he conocido muchos directivos
que viven una incertidumbre tremenda y no son firmes con las decisiones. Toman una decisión, al otro día quieren cambiarlo, se arrepienten. Y cambia de direcciones muy radicales que tú dices. Súper radicales. Orden y contraorden igual a desorden. Pero a mí es una epidemia, 100%. Claro, pero el darte cuenta de que nunca vas a encontrar el ancianito sabio, ni el libro maravilloso, ni el oráculo de Delfos, ni la bolita mágica que te vaya a predecir el futuro. Entonces, cuando descansas, dices, no, aquí el tema es que yo haya tomado bien la decisión en cuanto al proceso. Si lo hago bien, a largo plazo seré exitoso, pero no necesariamente en cada decisión concreta. Entonces, por eso es un aprendizaje continuo. Lo bonito de dirigir es darte cuenta que tienes que estar abierto permanentemente al aprendizaje. Has tomado una decisión, no ha funcionado, corrige y vas aprendiendo. Por eso la experiencia no es sustituible por la academia. Ese me gustó. Ese me gustó bastante. Pero la academia sigue, evidentemente, complementa. Complementa porque lo que hace es acortar tiempos de formación. Lo que para formarte en pensamiento estratégico te cuesta 10 años, con experiencia y academia, pues lo haces en 5. Tuvimos uno de los pesos pesados que decía que la educación eleva la inclinación. Exactamente. De acelera los procesos de aprendizaje personal. Es un acelerador, pero sobre la materia de la experiencia, no sustitutiva. Buenísimo. ¿Qué responsabilidad o qué papel puede jugar la empresa, y reconectando con el tema aquel del impacto social, cómo esto se conjuga? Vamos a ver, lo hemos hablado antes, efectivamente, hemos hablado de consejo de administraciones, hemos hablado de comité directivo. Efectivamente, depende en qué momento está tu empresa, pues puede coincidir el consejo de administración y el comité directivo, porque cuando eres emprendedor, pues no hay más. Pero sí conviene tener claro la distinción entre los principales órganos de gobierno a presente y a futuro, para saber también hacia dónde tienes que ir, ¿no? Hoy en día las empresas en Dominicana son empresas más maduras y muchas tienen que hacer tránsito a institucionalizarse, que por lo tanto no dependa radicalmente de su fundador, de su emprendedor, etc., ¿no? ¿Esto qué requiere? Pues tener claro una cosa. Una cosa es el Consejo de Administración, que es donde está representada la propiedad. Es decir, si fuera una empresa muy grande, pues tendrá una Asamblea General de Accionistas, que por ley es anual, mínimo, una reunión anual, y esa asamblea, que imagínate son 20 propietarios, 80 propietarios, pues lo que hacen es delegar las funciones de gobierno en un consejo. Que en ese consejo al final pueden haber, accionistas, pero también gente que defienda a los accionistas, los intereses de los Claro, accionistas. muy interesante. Eso ya es cuando se institucionaliza más y cuando se quiere salir en bolsa, además es obligatorio. Entonces, el Consejo de Administración está representada la propiedad por consejos delegados, en los consejeros dominical, que son gente que, pues que tiene además intereses patrimoniales en la empresa. Pueden contratarse, y es conveniente contratar consejeros independientes. Porque lo que te traen es un expertise sobre un tema determinado. Te puede interesar, por el momento que está viviendo tu empresa, tener a un consejero muy focalizado en finanzas, pues porque requiere tu negocio estar muy ajustado en esa línea. En otro momento te puede interesar más un abogado. Sí, por ejemplo, poniendo una empresa que tiene un ciclo muy marcado, de repente tú eres una empresa minera en proceso de expedición, de repente tú vas a tener un abogado, una persona de relaciones públicas y otra de relaciones institucionales en tu consejo. Exacto. Ahora bien, conseguiste la licencia, vamos a explotar. De repente tú lo que quieres es alguien técnico, un financiero que te va a ayudar con levantar. Así mismo. O en un momento determinado, alguien experto en organización, porque estás haciendo un proceso de cambio interno y te hace falta tener ahí un asesor ahí en este tipo. Entonces, esto es importante. Yo me acuerdo que a un propietario de aquí, un señor que fue alumno mío de un programa de alta dirección, un tipo magnífico, yo me acuerdo que le aconsejé, él era fundador, empresa familiar, y él era todo. Él era el único miembro del consejo y el director general en el comité de dirección, ¿no? Que es el otro órgano de gobierno. Y yo le aconsejaba, mira, contrátate y paga tus cuartos a un consejero. Pero bueno, a uno independiente. Pero bueno, si yo no me hace falta, pues digo, mira, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes a alguien al lado que te hace preguntas, ya hay un gran crecimiento, aunque no te diga qué hacer. De hecho, eso sería un buen asesor, ¿eh? Alguien que te cuestiona, te hace preguntas y te hace pensar a nivel directivo. Y en ese frontón tú sacas mucho, se te ocurren cosas, piensas mejor las decisiones, te ayudan a objetivizarlas, no subjetivizarlas. Y me dijo el otro día, oye, me ha ido muy bien. Es un poco raro presentarle el plan estratégico a alguien y que me lo critique cuando siempre hacía lo que yo quería, ¿no? Bueno, pues
¿Qué hace un consejo de administración? Es un órgano de gobierno que tiene como principal función, primero, contratar al director general, que va a ejecutar la estrategia. Es tener claro la misión o propósito de la institución. Misión o propósito es la intención del propietario. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué busco con la empresa? Y en esta línea, ojalá vayamos transformando la intención de los emprendedores y de los fundadores, que su intención con la empresa no sea solamente ganar dinero, no sea solamente divertirse y desarrollarse intelectual y volitivamente, sino que también sea trasladar un valor social y económico, valga la redundancia, a la sociedad. Es decir, que se den cuenta de la importancia de la generación de riqueza que tienen las empresas en la sociedad. Hoy en día, las instituciones más influyentes en el mundo, en las sociedades, son las empresas. Pues tener eso también en la cabeza, ¿no? Es decir, el emprendedor es un tipo que genera puestos de trabajo, que genera productos y servicios, que hay una necesidad y cubre necesidades. Pues pensar un poco en eso, ¿no? En esa labor trascendente que tiene el empresario, que es como se hace empresa además, y luego lo veremos posiblemente, si queréis, en posibles capítulos, cómo repercute eso en la retención y atracción del talento, etcétera, 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 ¿no? Pero es una parte clave. Que a mí yo creo que eso enamora a la gente. Claro. O sea, si nosotros, digo, y es una opinión muy personal mía, si nosotros solamente nos enfocamos en el bottom line, en la utilidad neta, en la rentabilidad, concho, yo creo que muere una parte de la esencia de la empresa y deja de ser atractivo, porque es que sí, vamos a estar claros, o sea, yo trabajo en X empresa porque necesito dinero, pero yo creo que el ser humano necesita un poquito más de ahí. No, y la gente se va a alinear con tu misión y se la va a coger para ellos también, y ellos van a preocuparse por su bottom line, entonces se van a vender al mejor postor siempre. Que ahí yo creo que yo volvería al director que vive en incertidumbre y que vive cambiando de decisión. Muchas veces es que simple y llanamente ellos no han definido hacia dónde quieren ir y por qué están ahí y qué hacen y qué impacto quieren generar. Y por eso se le hace más difícil tomar la decisión o adherirse a una sola, decir, ok, yo tomé esta decisión, vamos a probarla hasta que funcione. Ojo, si ya tú sabes que no va a funcionar, bueno, cambiemos, como te dije ahorita. Pero yo creo que el tener estos elementos bien determinados y de manera explícita y puesto donde tú quieras, atrás de una mascota, en una pared, donde tú prefieras, yo creo que eso le da norte a todo el mundo y le da incluso esperanza a todo el equipo de colaboradores. Me gustó, también dijiste, bueno, este consejo elige al directivo que va a ejecutar la estrategia. Desde este consejo de administración, entonces nosotros trazamos cuál va a ser la estrategia. No. Okay. Muy buena pregunta, gracias. Una cosa es la misión, visión, que es lo que estábamos hablando, que era la intención de la acción, y otra cosa es la estrategia. Que eso yo lo veo separado. Que es cómo voy a llevar ese propósito a la acción. La estrategia la define el director general con el comité directivo y la presenta al Consejo de Administración para su aprobación y seguimiento. Entonces, la otra labor importante del Consejo de Administración es la aprobación o no aprobación del plan estratégico y su seguimiento. O sea, la estrategia la tiene que generar el que está ejecutando y el que la va a ejecutar. El director general con su equipo. O sea, es como un coaching. Yo te hago la pregunta, pero tú me das la solución. No. Porque la estrategia es el estudio de los medios necesarios para llegar a un fin. El fin lo marca el Consejo de Administración, con su misión, visión y propósito. Que ojo, ahí yo creo que hay etapas en la empresa donde el Consejo de Administración y el Comité Directivo es el mismo. Claro. O es uno solo, por así decirlo. Claro. A medida que va madurando y creciendo. Claro, pero tú tienes que saber que son acciones diferentes. Y que cuando vaya madurando tendrá que separarse. O sea, lo formal tiene que ser coherente con esa distinción. Entonces, genero de manera formal un consejo de administración y el comité directivo, ¿vale? Al principio solamente soy yo todo, soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, hago de todo, ¿verdad? Pero luego hay un momento que tengo que ir diferenciando. Una cosa es la intención de la misión, siempre tiene que hablar del cliente, es qué necesidades estoy intentando cubrir, de qué segmento de la población, con qué producto, con qué medio, eso es la misión.
Es decir, la visión hace referencia al para qué, al para quién de la organización. Esta organización tiene un destinatario. Todo lo que se hace aquí es para un destinatario. Y entonces es tener claro que es el cliente, son personas. La visión es una mirada no sobre el para quién, sino sobre mí mismo, como empresa. ¿Quién quiero ser dentro de un tiempo para poder realizar esa misión? Es decir, misión y identidad son diferentes, pero se unen. Claro. ¿Vale? Porque tengo que saber qué me hace falta ser para poder cumplir bien como misión. Y los valores, que también tienen que emanar de Consejo de Administración, es eso cómo se va a hacer. No a cualquier costa. Los valores van a ser criterios de decisión en las políticas de la empresa. Es decir, es lo que nos va a ayudar a operativizar el propósito. ¿Vale? Y luego el comité de dirección es el que monta la estrategia y la ejecuta. La baja a toda la institución y se ponen en marcha a conseguir operativizar todo ese propósito. ¿Vale? Eso es un poquito para meter un poquito orden, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que ir desarrollando. Cuando eres uno, no tienes que hacer más complejidad. Mientras menos sistemas, casi mejor. Pero a medida que va creciendo la organización, tienes que ir metiendo sistemas. La gran dificultad aquí, la gran clave es evitar los reduccionismos, que son muy típicos, que es creer que, como yo te digo que lo decíamos antes con el tema de que la gente trabaja por dinero. Todo el mundo trabaja por dinero. El tema es que no únicamente. No es o tú eres muy trascendental y lo haces todo por el amor a los demás, entonces no comes. No, mi hermano, yo como todos los días, y además 3 veces, tengo esa mala costumbre. Entonces, la acción no es verdad que tenga una intención, es enriquecer la acción con más intenciones. Es decir, no solamente económica, también de aprendizaje personal y también de servicio a los demás. No son contradictorios, son complementarios. Buenísimo. Vale, Entonces, cuando yo monto una empresa, ocurre esto, ¿no? Tengo que tener muy claro estos parámetros. Es decir, no solamente ir bajo un parámetro, sino entender que la riqueza de las decisiones tiene que ver con la riqueza de los criterios que yo tengo para evaluar las líneas de acción. Excelente. Yo creo que, bueno, nosotros vamos cerrando con esta primera cápsula. Muy bien. Yo quiero que los patrones nos den feedback inmediato de esto, que es un formato total y completamente nuevo. Que nos digan qué tal. Lo frenamos en el minuto 31, 32. Si quieren más, si quieren menos, si les gustó, si no les gustó. Yo quisiera durar como 2 horas más aquí hablando. Pena que muy temprano, son las 9 de la mañana y me encantaría tener una copa de vino y seguir teorizando aquí. Me llevo el tema a nivel de dirección y de dirigir. Tenemos que desarrollar hábitos. Hábitos intelectuales, también desarrollar lo que es la sabiduría práctica, diferenciar, la virtud de la prudencia y entender bien lo que es la prudencia, que no es este tema de la no acción, sino de tomar esa decisión y ser prudente y demás, pero en su, digamos, claro, definición ¿no? literal. Y la diferencia entre la diferencia de estancias de poder, ejecución dentro de una empresa, o sea, cómo se enlaza la misión, la visión y todo eso. O sea, entender que la academia no sustituye la experiencia, pero sí la complementa. Hablamos también sobre la metodología del caso y de cómo funciona y qué tan importante es esto para aquellos técnicos que de repente quieran hacer la transición a directivo y que el éxito que han tenido como técnicos los puedan llevar a la... Y si la quieren hacer, porque tú y si la quieren hacer también. Puedes ser un buen técnico. Exacto. Sí, que eso es súper importante. Gente que simplemente quiere ser técnico y tú comienzas a subirlo. Oye, invéntate 3 pasos más de técnico senior, whatever. Nada, hablamos también del consejo de administración, del comité directivo y sus diferencias y cómo aportan a la empresa. Y evidentemente hablamos del tema del impacto a la sociedad desde las empresas. Misión. Y yo creo que ahora en el volumen 2, que sale la semana que viene, vamos a profundizar un poquito más y cómo esto afecta directamente a este equipo y a los colaboradores de la empresa. Profesor, muchísimas gracias por retornar a su casa. Gracias. Yo creo que este es el inicio de algo bastante interesante. Y nada, señores, recuerden darnos su feedback. O sea que nada, nos vemos la semana que viene.